Bienvenidos a todos los que fueron llegando, ¿verdad? Estamos bastante. ¿Tienen calor? ¿No tienen calor? Qué bueno. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Para saber si no vinieron obligados, ¿verdad? Porque los que vinieron obligados tal vez no sepan, ¿verdad? Somatización de las heridas. ¿Cuántos temas ya fuimos tocando de sanación interior? 2 temas. ¿Cuál fue el primero? Vientre materno. Levanten la mano los que vinieron para esa oración. Ok. ¿Cuál fue el segundo tema? Pueden bajar sus manos. ¿Cómo se llamaba ese tema? Y la adolescencia. Levanten la mano los que vinieron. Ok. Pueden bajar sus manos. Levanten la mano las personas que escucharon por el canal de La Voz Mariana. ¿Se suscribieron? Porque si no se suscribieron, bueno, tienen que suscribirse. Ok, mis hermanos, hoy vamos a tocar el tema que es la somatización y vamos a tratar de tocar los puntos más importantes de esto porque es un tema demasiado extenso. Cuando nosotros hablamos de somatización, hay una expresión que se usa que dice así: mens sana in corpore sano, que es en latín, que significa la salud mental y la física van de la mano. ¿Qué significa? La salud mental y la física van de la mano. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Dice que todo lo que se produzca en tu mente va a repercutir también ¿en dónde? En tu cuerpo. Cuando nosotros hablamos de somatización, estamos hablando de que todo lo que tú sentiste, ya sea tristeza, ya sea alegría, va a repercutir en tu cuerpo. Vean, por ejemplo, a una persona que, por decir así, es muy alegre. Muy difícil esta persona va a tener, por ejemplo, ya sea cansancio. Porque una persona que, por ejemplo, se reúne, está en un movimiento con una mentalidad, por decir así, alegre, feliz, contenta, muy difícilmente va a sentir cansancio. ¿Por qué? Porque siempre está animada. Pero sin embargo, cuando una persona, por ejemplo, está triste todo el tiempo, siempre va a estar cansada, siempre va a tener sueño y siempre incluso va a dormir muchísimo y aún así esa persona no va a descansar nada. ¿Ustedes son así? No me digan, ¿verdad? Está bien. Yo solamente pregunto. Entonces, cuando hablamos de la somatización, estamos refiriéndonos a eso. A todo lo que nuestro cuerpo, la información que llega por decir, a nuestra mente y produce un sentimiento, y ese sentimiento no es necesariamente que muere ahí, sino que si es algo malo, va a repercutir tarde o temprano, ¿dónde? En el cuerpo. Fíjense que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de las enfermedades tienen principios psicosomáticos, es decir, que se produce ¿dónde? En la mente. ¿Cuántas enfermedades de lo que estás teniendo tal vez vos pueden ser venidas de la mente? Imagínense que, por ejemplo, que la somatización dice que puede producir. Dice, diversos estudios han constatado que hay personas que padecen ciertos síntomas sin existir un cuadro exacto de enfermedad. Imagínense eso, tener una enfermedad, pero necesariamente sin, de hecho, detectarlo. Dice, no existe ningún tipo de infección, pero los síntomas provocan malestar y mucha preocupación en los pacientes. Dice, problemas gastrointestinales, dolor abdominal, flatulencias, diarrea, hinchazón, dificultades respiratorias y cardíacas, mareos, taquicardia, dolor en el pecho, sensación de ahogo, entre otros. Dice, afecciones neurológicas, desfallecimiento, amnesia, debilidad muscular y convulsiones. Todo eso, mis hermanos, se puede producir por la somatización, pero vamos a ir contando testimonios. Yo agarré 3 cosas que, por ejemplo, todo ser humano
en algún momento ha experimentado, que es, por ejemplo, el rencor. Ustedes saben que, por ejemplo, el rencor, una persona que no ha perdonado, que no está dispuesta a perdonar, probablemente va a tener enfermedades y no necesariamente del área, por decir así, física. Ustedes conocen esas personas que, por ejemplo, van al doctor porque se sienten mal, hacen los estudios y no sale nada. ¿Algunas veces les ha pasado eso? Personas que, por ejemplo, le duele el pecho o sienten, por ejemplo, sensaciones de ahogo, o personas que, por ejemplo, la presión tiene muy alta, de repente muy baja, pero va al doctor y no tiene ningún problema. Personas, por ejemplo, que tienen dolores de cabeza, migrañas incluso. Personas que tienen problemas para la digestión y, como decía, de problemas de gases en el intestino. ¿Ustedes alguna vez han experimentado, por ejemplo, irritación en el estómago y ni siquiera han tenido, por ejemplo, por decir así, algún problema físico? Todo eso, mis hermanos, todos los sentimientos que fuimos hablando desde la primera prédica, que era sanación del vientre materno, todo lo que tú estás arrastrando y no has sanado en la mente, que Dios no ha venido a sanar, probablemente va a repercutir en tu cuerpo. Y si repercute en tu cuerpo, mi hermano, puede llegar a producirte realmente una enfermedad física. Ustedes saben que, por ejemplo, el cáncer, hay muchas personas que tienen cáncer y el cáncer, mis hermanos, no necesariamente es por algo físico, que se produce por falta de sanación interior. Todas las enfermedades, hoy yo quisiera que tú pienses, miren, por ejemplo, hablando del rencor, un doctor que se llama Osvaldo Cuadro Moreno dice, experto en autoayuda, dice, los médicos afirman que al menos el 80% de las enfermedades que decíamos de la mente, psicosomáticas, es decir, que comienzan en el espíritu, el cuerpo expresa todo lo que el espíritu siente. ¿Qué hace el cuerpo? Expresa. Pues somos una unidad. Dice, si el resentimiento, según el experto, el resentimiento o dificultad para perdonar, la persona que no quiere perdonar, dice, mal que existe desde siempre, puede afectar la salud produciendo problemas en los huesos, el rencor. Una persona que tiene mucho rencor puede tener problemas ¿de qué? Dice, problemas del corazón, y ya estábamos diciendo, a la digestión, incluso problemas de movimiento. ¿Ustedes pueden creer eso, mis hermanos? Una persona que, por ejemplo, no se pueda mover, que no necesariamente sea porque, no sé, haya tenido un accidente, sino de un día para otro, no pueda tener movimiento, puede venir por el rencor. Y aquí está otro, por ejemplo, la depresión. Fatiga o disminución, dice, de energía, dificultad para dormir, moverse o hablar más despacio, por ejemplo, dice, molestias o dolores corporales, dolor de cabeza, calambres incluso, problemas digestivos sin una causa física clara a que no se alivian aún con el tratamiento. Es decir, una persona que tiene somatizada algo físico, por más de que se haga tratamientos, o hay personas, por ejemplo, y cuento un testimonio, tuve la oportunidad de hablar con un hombre que tenía constantes dolores de cabeza y siempre se le daba a la madrugada. Y tenía un dolor tan terrible de cabeza que al principio dice que él tomaba Quitadol, ¿verdad? O algo para el dolor de cabeza. Y al principio hacía efecto. Después fue subiendo, cada vez más seguía teniendo dolor de cabeza, cada vez más la pastilla no hacía efecto. Iba subiendo él de cantidad y aún así no. Una vez en una oración de sanación interior, él se acuerda de algo que él tenía un resentimiento y él no dijo, ¿verdad? Por ese resentimiento yo tengo dolor de cabeza, no dijo eso. Pero en una oración él decidió perdonar. Y fíjense, esa noche ya no volvió a tener ese dolor de cabeza y migraña. Conocí también a una persona que tiene lupus. Y ustedes saben que generalmente a veces esa enfermedad de lupus es producida por falta de sanación interior.
Cuando yo hablé con esta persona, yo le pregunté primeramente de cuáles eran las causas físicas. Ella empezó a contarme, pero resulta ser que dentro de sus estudios, cuando hablaba con su doctor, con diferentes doctores, con un doctor aparecía la enfermedad y con otro doctor no. A veces, por ejemplo, dice que ella estaba totalmente tranquila, pero de un día para otro aparecía la enfermedad. ¿Y saben cuándo aparecía la enfermedad? Cuando ella se acordaba de un abuso sexual que tuvo de joven. Imagínense. Cuando se acordaba solamente de eso. Y no solamente eso, mis hermanos. Y comenzaba a tener dolores de hueso. Empezaba a tener taquicardias. Empezaba a subir la presión y a bajarle. Y conocí también a una persona, por ejemplo, que un momento, imagínense el derrame. Ya vieron una persona con derrame, ¿verdad? Esta persona fue, un día amaneció y no sentía la cara, ¿verdad? Tuvo un derrame y la mitad de su cuerpo no se podía mover. Cuando ella fue al doctor, obviamente le diagnosticaron eso por una situación, pero en los estudios que ella tenía no relacionaba la razón, es decir, no había un motivo de dónde podría provenir ese derrame. ¿Y saben qué? Esta persona era muy sufrida. La persona que mayoría de veces tienen traumas, y generalmente con traumas muy difíciles, por ejemplo, como yo contaba esto, ¿verdad? De las personas que recibieron abuso sexual, o una persona que recibió mucho daño durante su vida y guardó el rencor por mucho tiempo, va a somatizar tarde o temprano. Les cuento una experiencia personal. Hace tiempo yo viví una situación muy difícil con una persona que yo confiaba muchísimo y yo le tuve un rencor muy impresionante porque traicionó mi confianza. A mí me costaba muchísimo perdonar a esta persona y como me costó perdonar a esa persona, yo empecé a tener problemas de digestión. Yo jamás relacioné, por ejemplo, con el tema del rencor. Entonces, cuando yo empecé a tener problemas para la digestión, imagínense, primero yo el almuerzo no podía digerir. Yo, por ejemplo, comía así, algo chiquito. Bueno, de hecho yo soy de comer poquito, ¿verdad? Cuando yo comía eso, me duraba a mí casi hasta 2 días. Y eso fue algo que empezó a preocupar a mi familia, porque decía que yo no estaba comiendo y estaba bajando de peso. Llegó un momento que eso cada vez empezó a avanzar cada vez más. Al punto que el vaso de agua, imagínense que el agua, por ejemplo, es algo que hace para que nosotros podamos digerir. Yo el agua no podía digerir. Yo sentía que el agua se me quedaba acá. Y yo empecé a tener como una crisis de ansiedad, porque yo en ese momento no relacionaba todavía. Yo decía, no, es porque yo tengo un rencor. Y voy a ir a ese punto, que yo comencé a comer chicle, porque el chicle apuraba mi digestión. Yo empecé a tomar esas capsulitas que es para poder eructar. Y yo eructaba. Y a veces, por ejemplo, yo tenía hambre, pero yo decía, no voy a comer porque me va a hacer mal, ¿verdad? Y en esos momentos que yo estaba así, empezó cada vez a avanzar más. Primero empezó con que yo no podía digerir la comida, después era con el agua, después yo empecé a tener ataques de pánico. Yo una vez estaba jugando así tranquilamente vóley en mi casa y de repente yo empiezo a sentir que me empieza a palpitar fuerte el corazón, así de la nada. Y yo empecé a tener miedo. Yo incluso llegué a pensar y dije, bueno, tal vez es el demonio, porque muchos dicen, seguramente yo me siento así porque el demonio, ¿verdad? Pero eso ha sido porque te falta sanación interior. Y yo me fui, entré en mi pieza y comencé a tener ganas de llorar. Y yo me acuerdo que estaba ahí y decía, ¿por qué yo quiero llorar si yo no estoy triste? Y yo empezaba a sentir eso, empecé a sudar así mismo como ahora estoy sudando, ¿verdad? Empecé a sudar y yo incluso empecé a rezarle a Dios, Señor, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y yo incluso después de ese momento comencé a tener pinchazos fuertes en mi corazón. Cuando yo tuve eso, yo le llamé a mi esposa y le dije, amor, quiero que te quedes conmigo porque yo siento que me va a dar un ataque del corazón, ¿verdad? Y ella preocupada me dijo, mañana, imagínense, mañana vamos a ir al hospital. Yo dije, bueno, yo ahora necesito, ¿verdad? No, mañana, ¿verdad?
Y ella me dijo, bueno, mañana vamos a ir. Me calmé, me dormí. Y cuando yo voy al doctor me dice, señor, usted necesita un psicólogo. Usted no tiene absolutamente nada. Yo incluso pensé que yo tenía, que podía llegar a tener úlcera, porque yo cuando comía sentía que me raspaba la comida y acá en la boca de mi estómago yo sentía un gran ardor. Entonces cuando yo voy al psicólogo, fíjense que él empieza a indagar mi vida y me dice, Juan, ¿cuándo comenzó? Escuchen, ¿qué me preguntó? Yo les pregunto yo a ustedes, ¿cuándo comenzó? ¿En qué momento empezó tu enfermedad? ¿Qué situación tuviste? Y ahí empezó. Cuando él me dijo, ¿cuándo empezó? Yo recuerdo que mientras estaba hablando con él, a mí me dio una crisis de ansiedad y yo quería salir corriendo porque yo sentía que no podía respirar. Y en ese momento recuerdo que le dije, no sé. Y me dijo, contame un poco tu vida. Y cuando yo empecé a contarle mi vida, le empecé a contar y me acordé, yo tengo un rencor, dije. Y ustedes saben que cuando yo me di cuenta de que era un rencor, en ese momento yo empecé a tener todos los síntomas. Me empezó a doler el estómago, me dolía el pecho, sentía ansiedad, me faltaba el aire incluso, cuando yo descubrí que era por eso. Y en ese momento cuando yo empecé a él me dijo, respira profundo, hicimos un ejercicio de respiración y lo que me costó contarle a él. Y él en ese momento me dijo, no tenés que perdonar ahora, sino que él me dijo, desahogate. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Desahogate de todo lo que sentís y después vamos a hacer el paso a ese momento de la reconciliación. Después de eso que yo asistí, yo comencé poco a poco a volver a comer. Los malestares se fueron, los dolores en el estómago se fueron, los pinchazos en el pecho se fueron, la falta de aire se fueron. La causa, mis hermanos, era falta ¿de qué? De sanación. Me faltaba sanación. Imagínense, yo fui al doctor y el doctor me dijo, no hay nada, absolutamente nada. Si tienes algún problema físico que tal vez te está persiguiendo desde hace tiempo, capaz la razón sea falta de sanación. ¿Cuánto tiempo traes las heridas de todo lo que te diste cuenta durante las 2 prédicas que habló Alejandro y María? ¿Te diste cuenta de las heridas que tenías? ¿Hiciste ya algo por eso? Porque si no hiciste, ahí se van a quedar todavía esas heridas. Y no te van a abandonar. No creas que ellos se van a ir y algún día va a decir, me voy. Hasta que tú no afrontes ese problema, no se va a ir. Que Dios nos conceda la gracia, que así sea. Cierra tus ojos, abre tus manos, vamos a apagar un momentito las luces. Vamos a orar un momentito. Y quiero que en este momento, si tú tienes algún problema físico y tú en ese momento que estábamos hablando, te sentiste identificado, sentiste que podía ser vos, sentiste que en ese momento dijiste, yo tengo tal vez un rencor, yo tengo tal vez depresión, yo tengo tal vez ansiedad, yo tengo problemas en el estómago. Yo quiero pedir en este momento, mis hermanos, y les invito a que se coloquen un momentito de pie y abran bien sus manos. Quiero pedir por la sangre de Cristo en este momento sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre tu vida. Sobre esa enfermedad que tal vez está somatizada en tu cuerpo.
Y esa enfermedad que te está impidiendo disfrutar de tu vida. Hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de presión arterial. Tienes que estar cuidándote constantemente. Y tal vez ese problema que estás teniendo no sea necesariamente físico, sino está somatizado una herida. ¿Qué enfermedad tienes hoy, mi hermano, mi hermana? Si en este momento, así como me preguntó aquella persona, ¿cuándo empezó? Pregúntate a ti mismo y di, ¿cuándo comenzó todo? ¿En qué momento yo comencé a sentirme enfermo? ¿En qué momento yo empecé a sentirme enferma? Tal vez cuando te dañaron, cuando traicionaron tu confianza, como fue conmigo. Tal vez fue alguien que te hizo muchísimo daño. Alguien que te estafó, alguien que te humilló. Alguien que rompió tu corazón. O tal vez el abandono de alguien. Puede ser de tu esposo, de tu esposa. En el momento que más necesitaste. Y en este momento, si quieres romper en lágrimas, llora en este momento, porque el Señor está pasando por este lugar para sanar tu vida, para sanar tu corazón, para arrancar esa enfermedad física que está afectándote. Hay personas en este lugar que yo tengo como una sensación en el corazón de que veo como si fuera que están encerrados en una caja. Y la luz de afuera no puede penetrar eso, y esa luz es Dios. Personas aquí que tienen incluso una familia muy hermosa, pero no están disfrutando. A veces que tú quieres disfrutar de tus hijos, pero en el momento te comienzas a sentir enfermo, enferma. Personas que incluso hasta enfermedades de la piel, fíjense mis hermanos, que hasta enfermedades de la piel podemos somatizar. No puedes salir en el sol o en el frío. Cosas que tal vez tú no puedes, puedes comer. Problemas de diabetes, del azúcar, colesterol incluso, mi hermano. En este momento, lleva un momentito tu mano a tu corazón y dile a Dios, aquí fue cuando empezó todo. Cuando a mí me lastimaron aquella vez, desde esa vez, yo me siento enfermo, Señor, físicamente. Y si tal vez no es físico y estás sintiendo en este momento tal vez una opresión en el pecho, así como yo sentí cuando me dijo, contar lo que está pasando, y yo comencé a sentir una desesperación y no me salían las palabras para decir lo que me había pasado. Porque era algo que me marcó. ¿Qué fue lo que te marcó, mi hermano, mi hermana? Porque el Señor quiere sanar tus heridas. El Señor quiere vendar tu corazón. El Señor en este momento quiere pasar. Derrama, Dios mío, tu sangre poderosa en este momento. Derrama tu sangre, mi Dios. Aquí hay personas que recibieron maltrato, y específicamente verbal. Y desde esa vez tú comenzaste a tener como una sensación diferente en tu cuerpo. Como que un cansancio, como un dolor en la espalda. Y en este momento la sangre de Cristo está curándote, está liberándote en este momento. Personas en este lugar que aún se siguen absteniendo a no llorar. Deja que Dios te cure. Deja que Dios te sane. Hay una persona en este lugar también que está y ha recibido abandono.
momento en el que más necesitaba te sentiste abandonado. Recibe en este momento sanación, hermano, hermana. El Señor también me muestra un embarazo, pero me muestra específicamente que tú viviste una muy mala experiencia en el embarazo. No sé qué área específicamente, pero el Señor me está mostrando que está sanando ese mal recuerdo que tú pasaste. Hermana mía, recibe en este momento. Deja que el Señor cure tu corazón. Deja que el Señor te sane. Deja que el Señor en este momento te abrace. Deja que el Señor en este momento cure tu corazón. Deja que el Señor en este momento, deja que el Señor toque tu corazón. Deja que el Señor te ame. Deja que el Señor en este momento tome tu corazón, todo tu cuerpo en sus brazos y sane tu alma, sane tu corazón en este momento. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y es seguro Él te quiere bendecir. Cántale conmigo, el Señor, díselo. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y es seguro Él te quiere bendecir. Díselo, el Señor está pasando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y es seguro Él te quiere bendecir. Levanta tus manos y dile: está pasando, está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Una vez más díselo: está pasando, está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Y a una sola vez decimos: bendito y alabado, gloria y alabanza. Alaba un momentito, mi hermano, a Dios en este momento. Dile: bendito y alabado, gloria y alabanza. Gloria a ti, Señor, santo, 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 alabanza, gloria, 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 alabanza, santo, santo. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte, mi Dios? Santo, santo. Adoración, honor y gloria por siempre y para siempre, mi Dios, santo, santo, santo. Mis hermanos, abrázate un momentito a ti mismo
Y en este momento, si tú tienes algún rencor hacia alguna persona que te ha lastimado, que te ha dañado, que te ha abandonado, en este momento, todas las enfermedades que tú estés teniendo, y si todavía no han somatizado en tu cuerpo, si todavía no han somatizado de forma de una enfermedad, igualmente entrégale a Dios en este momento ese rencor, entrégale a Dios ese abandono, entrégale en este momento a Dios esa humillación, entrégale en este momento a Dios esa traición, entrégale todo lo que te ha herido, todo lo que te ha lastimado, todo lo que ha hecho de ti una persona diferente, todo lo que en este momento te encajonó en algo. Todo lo que en este momento tal vez te hace una persona iracunda, una persona ansiosa, una persona con mal carácter, que te enojas por todo, una persona tal vez que desatiende a su esposa, que ha descuidado el cariño a su esposa o a sus hijos. Entrégale en este momento a Dios todo lo que te ha afectado. Y toma un momentito asiento, descansa. Pero sigue con tus manos abiertas. Descansa un momentito, mi hermano, si te sientes cansado. Porque en este momento quiero entregarle a Dios todo eso. Y pedirle a Dios que derrame una unción que libere tu corazón. Personas que están en este lugar, que consecuencia de lo que te ha pasado hoy día, tú estás rematando todo por tu familia y no te estás dando cuenta que los estás perdiendo. O tal vez que te tienen miedo hasta tus propios hijos, a quien tú juraste amar, a quien tú juraste proteger. En este momento, Dios, libéranos, sánanos por la unción. Los que recibieron en este momento abandono de sus padres, los que recibieron en algún momento tal vez un rechazo en el trabajo, te humillaron, reciban en este momento la unción de Dios que sana, la unción de Dios que en este momento rompe cadenas. Personas que tienen problemas de los huesos en este lugar, reciban en este momento. El Señor me muestra una familia, y una familia dividida, que el Señor quiere entrar en tu familia. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, el Señor quiere entrar en tu familia, pero ábrele tu corazón, porque tu familia necesita mucho de la gracia de Dios. Y nadie, ni tus amigos, ni nadie podrá darte la solución a ese problema que tú estás buscando respuesta. Reciba en este momento la unción de Dios, unción que se derrama en este lugar, unción que abraza, unción que penetra los corazones, unción de Dios. Dios te unge, Dios te unge, Dios te unge, Dios te unge en este momento. Unción de Dios, unción. Personas que tal vez recibieron en un momento abuso, sea del tipo que sea, en este momento reciba la unción de Dios. Unción de Dios. Dios te unge en este momento.
Una persona en ese lugar que necesita perdonar algo. Tú tienes todavía mucho rencor acumulado por esa persona. Suéltalo en este momento. Pon en las manos de Dios. Por más de que esa persona nunca tal vez te haya pedido perdón en este momento, suéltalo. Suéltalo y deja en manos de Dios en este momento. Una persona que está en este lugar y que perdió a un ser querido muy amado. Y desde ese momento tú empezaste a tener como cuadros depresivos, cuadros ansiosos. Tu vida no ha vuelto a ser igual. En este momento Dios está sanando. Unción de Dios. Una persona que perdió a su papá, que Dios está curando en este momento por la unción. Unción de Dios. Unción de Dios. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Reciban, mis hermanos, la unción de Dios. No se contengan, mis hermanos. Hay personas que siguen atajándose. Deja que salga. Deja en este momento que salga ese dolor, ese llanto que el Señor está curando. Recibe en este momento. Que el Señor siga sanando y sigamos cantando en este momento al Señor que está curando. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Recibe en ese momento. Sentí en mi corazón, el Señor me mostraba también un niño pequeño y específicamente un varón. No sé si a ti te ha tocado vivir el abandono, que tal vez tu familia no estuvo ahí, tu papá o tu mamá no estuvo para ti y te criaron los tíos o los abuelos. Pero me muestra el Señor un niño llorando y me muestra esa etapa que es difícil que te ha tocado vivir. Y en este momento, si tú estás aquí, hermano, hermana, o me estás escuchando, el Señor en este momento está curando tu corazón. Recibe en este momento unción de Dios y deja que el Señor siga inundando tu corazón, tu alma, tu vida, porque el Señor es bondadoso, mis hermanos. Miren, yo siento que la Santísima Virgen está caminando en este lugar. La madre con su amor maternal quiere venir a abrazar a sus hijos. A sus pequeños hijos que están lastimados, que se preocupa por nosotros. Madre, mira a tus hijos. Mira a tus hijos. Abraza, madre, en este momento cada corazón que no ha podido llorar esas lágrimas que muchas veces quisieron.
Cada corazón que siempre buscó desahogo, pero encontró reclamos. Cada corazón que se refugió tal vez en el alcohol, en drogas, en malas amistades, y que se hicieron más daño. En este momento, Madre, toca esos corazones por la unción de Dios que se derrama en este lugar. Y gracias, Señor, por este momento maravilloso que ha sanado a mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Dios mío. ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería de nosotros sin ti? Dile conmigo: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Dios mío. Y en este momento, mis hermanos, como siempre acostumbramos a dar gracias a Dios, y mis hermanos, les recuerdo que tiene que ser algo con respecto a lo que ustedes vivieron aquí en la asamblea. Que tu testimonio sea verídico de aquí, no de algo que no tenga que ver con lo que estamos hablando. Y seamos agradecidos, no tengamos vergüenza para agradecer a Dios lo que hemos sentido en esta noche.